Vale, nuestra posición también es muy clara, ¿no? Y es que la religión en la escuela, ¿no? La reflexión al respecto es que un poco todo el sistema de educación al final, de manera genérica, puede acabar funcionando como una correa de transmisión de la ideología, ¿no? En lo genérico, pero luego con herramientas concretas como la religión, desde luego, apuntala muchísimo más esta ideología, ¿no? Nosotros sí que queremos hacer un poco una reflexión sobre la coherencia con lo que parece una apuesta por un sistema educativo laico y lo que luego es la realidad con la que nos encontramos, ¿no? Nos encontramos con que estaba hablando antes, y ya lo comenté, el incremento de la apuesta en genérico en la administración y en los gestores políticos por la apuesta por la financiación en centros concertados, ¿no? Y también con las condiciones laborales en las que se encuentra el profesorado asturiano, que es en lo concreto de los que menos cobran de España, de los que más horas están trabajando de España, ¿no? Y parece que la religión, como herramienta concreta para mantener esa ideología, se encuentra un poco al margen, ¿no? Las condiciones laborales de los profesores de religión, pese a que son pagados por la Consejería de Educación, son marcadas por el Arzobispado de Oviedo, que es quien decide las condiciones de contratación y de despido de este profesorado, ¿no? Y un poco por hacer el paralelismo y la coherencia con esta carga ideológica que digo, a mí me gustaría, si me permitís, hacerlo con cuál es la condición de los profesores de lengua asturiana, por ejemplo, ¿no? Donde no hay una asistencia de una especialidad docente y donde el 95% del profesorado que imparte la materia de lengua asturiana se encuentra en una situación de interinidad, ¿no? Y el 70% de estos profesores además están contratados a media jornada, ¿no? A mí me parece que esto realmente no es una coherencia con la apuesta por una educación laica. Desde luego nuestro planteamiento no es este, creemos que no tiene que tener ningún peso, algo que posee una carga ideológica y dogmática muy grande en la educación pública y de calidad, y nuestra respuesta en ese sentido es no. Sí. Respecto a la impartición de la asignatura de religión en la escuela, nuestro posicionamiento es claro, es que para nosotros no tiene sentido impartir una asignatura de religión. Pensamos que las creencias religiosas pertenecen al ámbito de lo privado, con lo cual no tiene mucho sentido que tengan presencia en una escuela pública que es o debe ser para todos y todas. A este respecto, los contenidos que se podrían incluir en aspectos culturales o historiográficos, pues consideramos que se pueden trabajar y tratar dentro del desarrollo de currículos de otras materias, con otros contenidos, trabajando con proyectos, de diferentes maneras, y de hecho, en ese sentido, yo creo creemos que realmente a veces se plantea una asignatura paralela en sustitución de religión, pero bajo manga para mantener la presencia de la religión católica, como es en el caso del Estado español, que es la mayoritaria, para mantener su presencia, ¿no? Nosotros creemos que los contenidos de carácter históricos o culturales se pueden tratar no solo de una religión, sino de todas, las que puedan tener presencia en un momento dado en un centro educativo, en función de dónde estén ubicados y qué población escolar esté en cada centro, pues habrá una realidad cultural, religiosa o de creencias y demás, y bueno, pues en ese ámbito de la escuela, en ese barrio, pues se pueden trabajar esos contenidos por un tema de conocimiento el origen el origen de cada familia, para conocernos todos y todas, ¿no? En ese sentido, por concretar ya, pues si no quedó claro, pues evidentemente nuestra postura es que no tiene sentido mantener la asignatura de religión. Luis, perdona, pero yo estoy intentando responder a lo que era la mesa de debate, política, elecciones y escuela pública, con las preguntas que nos habíais hecho. Por lo tanto, no voy a decir utopías, sino los compromisos del Partido Socialista Obrero Español, tanto a nivel nacional, en este momento, como a nivel autonómico.
Es a lo que me voy a ceñir, porque soy representante del partido y no vengo aquí a dar mi opinión, sino los compromisos del Partido Socialista Obrero Español. En el tema de religión y educación, en el programático que firmó el secretario general de nuestro partido, Pedro Sánchez, en abril del 2015, este compromiso con la comunidad no asturiana, sino a nivel nacional, en el tema de religión y educación, lo pueden ustedes leer, dice clarísimamente: defendemos una escuela pública laica como garantía de los valores públicos y respeto de las creencias privadas. La escuela debe integrar en su currículum la enseñanza de los valores públicos que consideremos la base de nuestra ciudadanía y que por ello ha de cursar todo el alumnado. De ahí que nuestro modelo de escuela pública no quepa la integración ni en el currículum ni en el horario escolar de las enseñanzas confesionales. Para ello se promoverán las reformas del marco legal necesarias, así como la revocación de los acuerdos internacionales, porque saben que el acuerdo internacional es de 1979 en el tema de la Santa Sede. Como comunidad autónoma esto no lo podemos hacer, pero sí podemos hacer lo que se ha hecho en el desarrollo de los currículos, que es el mínimo de horas de religión que la norma básica del Estado nos permite. Curiosamente, nuestra consejera últimamente ha sufrido ataques, yo diría que feroces, en la prensa, y no hemos oído ninguna voz en su defensa, por poner esos mínimos, los mínimos, en el currículum de todas las comunidades autónomas de España. He puesto la postura del partido a nivel nacional, que lo va a llevar lógicamente a las próximas elecciones y lo tiene firmado. A nivel autonómico, nuestro programa no puede ir esto, porque estaríamos engañando, porque no tenemos competencia para ello. Pero sí, indudablemente, lo que ya es un reflejo en los currículums de primaria y un reflejo en los proyectos de currículum de educación secundaria, obligatoria y bachillerato que están en la página web de la Consejería. Bueno, yo también estoy aquí para defender las propuestas y lo que ha dicho y hecho siempre mi partido, Unión Podemos y Democracia, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, y por tanto decir que siempre hemos defendido un Estado laico y aconfesional. Por lo tanto también hemos criticado la actual LOMCE porque no apuesta por la laicidad, por lo tanto hemos hecho una crítica en el Congreso en reiteradas ocasiones. Respetamos las creencias religiosas, pero creemos que siempre tienen que dar en el ámbito de lo privado y por tanto bueno, creo que la postura es clara y no hay muchas más vueltas que dar. Vamos muy bien de tiempo, o sea que vamos a tener tiempo de debate. Cosa que hay que agradecer a los miembros de la mesa, que son rotundos de sus respuestas. Voy con la tercera pregunta. Ya casi salió directamente, pero la tercera pregunta pide la posición ante la actual ley de educación, la LOMCE. En el movimiento social de la escuela pública pensamos que, independientemente de sus deficiencias técnicas y lo falso de muchas de sus justificaciones, la LOMCE es segregadora porque busca convertir la educación en reforzadora de las diferencias sociales, privatizadora porque desplaza la educación de un derecho de todos y todas a una mercancía al alcance de los pocos, antidemocrática porque destruye la participación en los centros y fuerza la competición entre ellos en vez de la cooperación, estimula el ranking y ahorrar la red. Por todo ello, quisiéramos conocer la posición de los diferentes grupos políticos aquí presentes ante una pregunta muy clara. ¿Derogación de la LOMCE, sí o no? Y antes de que me conteste Dolores, que sé que es muy rigurosa en sus respuestas, claro que desde el gobierno del Principado no se puede derogar la LOMCE. Pero nosotros quisiéramos entrar en las entrañas profundas de los partidos. ¿Qué piensan los partidos? Por eso tenemos aquí a notables representantes de ellos para que nos lo digan. Bien. La LOMCE ni la ley anterior en la que se sustentaba, sirven en estos momentos para responder a los desafíos que tiene el sistema educativo español. Y solamente una priori.
necesitamos estabilidad legislativa, necesitamos un gran pacto nacional legislativo sobre educación, que ha sido uno de los cánceres que hemos tenido en este país, y también lo necesitamos en esta comunidad autónoma. Bueno, para ECO lo tenemos bastante claro, que la LOMCE supone un retroceso en distintas facetas del mundo de la enseñanza, desde el momento en el que desde que se propone una asignatura de religión evaluable, desde el momento en el que además se elimina la prohibición de tener convenios con colegios que segregan alumnos por cuestiones de sexo o otras razones. Además, se basa en resultados de una serie de test que priman sobre todo una enseñanza competitiva. Para ECO es muy importante que los centros públicos y cualquiera que reciba financiación pública, pues decimos, promoverán la cultura del bien común, el espíritu crítico y creativo, la equidad social, la interculturalidad, la educación ambiental, valores democráticos y la cooperación. Y rechazamos, por tanto, un modelo de gestión empresarial y competitivo. Creemos que la LOMCE va en ese sentido, se equivoca en darle demasiado valor a algunos test internacionales que no tienen ese valor que se le supone, y por tanto pues creemos que esa ley habría que cambiarla. Lo que sí es verdad es que resulta realmente, bueno, no sé cómo decir, sorprendente o incluso casi podríamos decir patético que pueda haber centros escolares en estos momentos que puedan en un mismo centro convivir estudios de 3 leyes diferentes. Y eso sí que es cierto que eso habría que acabar con ello y tener un consenso y no andar cambiando las leyes cada 4 días y hacer un debate serio como tiene que ser para llegar a un sistema educativo duradero y que por lo tanto una vez que sea duradero pueda ser realmente evaluable. La respuesta entonces sería que sí, podría cambiar. Sí, por parte de Izquierda Unida también creo que habría que derogar la LOMCE, sobre todo por una razón, porque es una ley que no responde como pretende convencernos, no responde a las necesidades de la sociedad, de la educación en una sociedad del siglo XXI, sino que se le ve claramente su sesgo ideológico. Aprovecho para decir que me parece una auténtica desfachatez, una cuestión ya de no tener absolutamente vergüenza, aprovechar una mayoría absoluta como la que tiene ahora el Partido Popular para aprobar una ley como esa. Mejor casi que no digo más. Vale, nuestra respuesta es sí a la derogación de la LOMCE, ¿no? Y un poco la intervención que voy a hacer hoy aquí es la de las elecciones, pero también es la que tenemos cada día, ¿no? Con la ventaja de que la única manera con la que intervenimos es la defensa de lo que entendemos que son los intereses de la mayoría de los trabajadores, ¿no? Por eso desde el minuto 1 también estamos ahí en las movilizaciones y en las posiciones en contra de la LOMCE, porque entendemos que fundamentalmente es una ley que viene a colocarse en el sentido de la apropiación privada de la educación, ¿no? Y por 2 partes. Una por la parte del estudiantado, donde se colocan unos convenios con centros privados, donde se viene a colocar un criterio de inversión-beneficio empresarial fundamentalmente, donde se abre todo un abanico de prácticas no remuneradas. Es una apuesta muy fuerte, algo que en todos sus sentidos podemos analizar como a quién beneficia, fundamentalmente al empresario, porque consigue apropiarse de ese trabajo de manera gratuita, pero incluso algunos aspectos que permiten en la LOMCE que estemos hablando de cuestiones que si hablásemos en otros países hablaríamos de explotación infantil, ¿no? Con prácticas con estudiantes que aún no cuentan con edad legal para trabajar, ¿no? Y que es el último empujón definitivo de los estudiantes hacia la FP, hacia ese sistema educativo que al final lo que van a tener es mano de obra formada a la carta de las necesidades empresariales, ¿no? Esto por un lado creemos que es lo que coloca la LOMCE al servicio de los beneficios de las empresas, pero por otro también las condiciones laborales de los trabajadores, ¿no? Y de todos los trabajadores de la educación.
Por un lado, el personal de administración y servicios de los centros educativos, a los que es un empujón también definitivo a la subcontratación de todos esos servicios, ya no es parte personal de los centros de estudio, y por otro lado al propio profesorado, ¿no? Donde en Asturias también somos unos adelantados a cuáles son los posicionamientos de la LOMCE, que son una aplicación de la reforma laboral que se hace al conjunto de la clase trabajadora, al sector concreto de la educación, supone una individualización de las relaciones laborales de cada profesor con la administración y suponen una división de ese profesorado, ¿no? En Asturias digo que somos unos adelantados por cómo se plantea ya desde el año 2007 todo el tema de la carrera profesional, ¿no? Y por último, solo acabar con una reflexión con esta cuestión. Yo creo que la LOMCE y todo este sistema educativo, la solución que pasa no es tampoco por las elecciones, sino es que estemos en esa organización en contra de todas estas medidas que no nos favorecen. Muy brevemente, porque creo que lo interesante va a ser la parte posterior de debate, donde se podrán ver un poco más las diferencias entre unos y otros. Nuestra postura es clara, total negativa a la LOMCE, total rechazo a la LOMCE, pero nuestra negativa a la LOMCE es con un compromiso claro de estar en contra de esta ley. Otros partidos dicen que no a la LOMCE, pero con la boca pequeña, y después son los primeros en aplicarla en sus territorios. En este caso, nosotros lo que nos comprometemos es en Asturias no hay competencias para derogar la ley, la LOMCE, evidentemente, pero nosotros sí nos comprometemos a crear una serie de medidas de buenas prácticas para, en coordinación con las familias y el profesorado y el personal de la administración, crear unas buenas prácticas para paliar la aplicación de la LOMCE o no llevarla a cabo en algunos de los aspectos más negativos de su aplicación que pueden tener en la sociedad asturiana. Uno de esos efectos más importantes es la parte de la privatización en la gestión de la enseñanza, esa llamada autonomía que aparece como concepto de autonomía de los centros, pero precisamente lo que se persigue con ella, con la aplicación de la LOMCE, es lo contrario, es que los centros tengan menos autonomía, pero eso sí, después se les harán más responsables en el caso de que hubiese resultados negativos según sus parámetros, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros nos oponemos totalmente y claramente a la LOMCE y haremos todo lo posible porque en Asturias el desarrollo de dicha LOMCE tenga la mínima ejecución. Bueno, la postura del Partido Socialista es conocida porque dijo no a la LOMCE en el Parlamento y firmó con la mayoría de los grupos parlamentarios que no habían apoyado la ley, que son todos, menos si mal no recuerdo mal, el PP que la aprobó obviamente, Unión del Pueblo Navarro, un compromiso firme de que cuando se acabe la mayoría absoluta en el Parlamento del Partido Popular, derogación de la ley. Eso se quede claro, está firmado además por Izquierda Unida también, la campaña en la mesa, el resto, bueno, quizá, pero vamos, digo porque no estaban en el arco parlamentario en ese momento a nivel nacional. Luego esa postura es clara, se sigue manteniendo como compromiso y además como otro compromiso añadido, que la nueva normativa educativa que se pacte sea acompañada de una memoria económica que garantice su viabilidad y los objetivos acordados. El rechazo del Partido Socialista también en Asturias es claro a la LOMCE, pero indudablemente hay que desarrollarla mientras exista, porque es una norma a nivel de Estado. Paliando, y ya lo estamos haciendo, no es que lo vayamos a hacer, es que ya lo estamos haciendo en los desarrollos, lo máximo posible ese panorama que la reforma educativa del Partido Popular, la mal llamada para mí orgánica de la mejora de la calidad, significa. Porque para nosotros es una vuelta al pasado, pero una vuelta al pasado de 1970 y tantos, es un instrumento de segregación y exclusión del alumnado y sobre todo del alumnado
en las etapas más difíciles, con 14 años más o menos, en donde se les puede mandar a la famosa formación profesional básica, que para ese alumnado tan joven es un destino a ninguna parte, hay que decirlo así, y por lo tanto, primera medida para paliar eso, que ya se ha puesto encima de la mesa en las instituciones y en la resolución que próximamente, bueno, ya pasó por Consejo Escolar, pero estará a punto de salir. No a la excepcionalidad de mandar alumnos con 14 o 15 años a la formación profesional básica, mientras en el sistema no se les hayan aplicado todas las medidas posibles de atención a la diversidad. Compromiso firme con que al menos hasta los 16 años los alumnos estén en educación inclusiva, es decir, usando al menos la educación secundaria obligatoria. Si hay algún caso excepcional, pues para eso está la excepcionalidad, para estudiarlo, pero no con carácter general, lo contrario. No a esa mal llamada libertad de elección de centro que tanto está predicando algún partido y diciendo zona única en todo Asturias, como lo han hecho en todo Madrid. No, zonificación y que los alumnos escojan, o sus padres mejor dicho, sobre todo el centro más próximo a su domicilio. Y podría seguir, pero me temo que se me ha acabado el tiempo, con medidas paliativas que ya se están poniendo encima de la mesa. Bueno, pues es tal el rechazo de UPyD a la LOMCE que en su momento el partido presentó una enmienda de totalidad a esta ley en el Congreso de los Diputados. Creemos que es una ley que va a afectar muy negativamente a Asturias, que es de lo que estamos hablando, a toda España, pero en este caso Asturias, y que va a mantener los